Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Este canal tiene canales espejo en BitChute, Brighteon y Rumble. También hay un canal en español llamado La Voz del Señor. Y si solo miras en el menú desplegable en la parte inferior, puedes ver todo lo relacionado con la voz del maestro. También puedes ver a dónde ir para leer todas estas profecías por escrito. Cada video que estás viendo tiene una versión impresa de la voz del maestro, donde puedes tomarte tu tiempo y repasar las palabras proféticas para ver qué está diciendo el Señor Jesús a su iglesia ahora, hoy, en esta hora. Tengo dos profecías para compartir que tienen que ver con un próximo colapso económico en Estados Unidos. Cuando ocurra este colapso económico va a afectar a todos los países del mundo, pero el Señor ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que algunos países van a salir mucho mejor librados que Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el epicentro, el corazón del colapso. Y Dios dice que este colapso económico va a dejar en la sombra a dos de las crisis financieras pasadas de Estados Unidos. Una de ellas es la crisis de 2008, que no ocurrió hace mucho tiempo, pero la otra es la Gran Depresión de los años 30. Y por eso la profecía de hoy se llama EU. La crisis económica es peor que la de 2008, y la última vez que la recibí fue hace unos 2 meses, el 26 de enero. 2023. En ese momento estaba en mi descanso y no me apetecía publicar este mensaje en ese momento. Pero entonces el Señor realmente empezó a presionar en mi corazón y me dijo eso. Esto es algo que debe compartirse una y otra vez. Y esa es una de las cosas que voy a exponer. Así que la escritura principal es esta. Hay dos escrituras principales. La primera es esta. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Esto es 1 Tesalonicenses 5:3. La segunda escritura es esta. Las riquezas no sirven de nada en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Y esto es Proverbios 11:4. Así que la primera escritura básicamente dice eso. Cuando te dicen que es un mercado alcista, cuando te dicen que el país nunca ha estado más seguro, cuando dicen que es un mercado alcista, es entonces cuando el estilo de vida del oso va a aparecer. Es entonces cuando todo va a implosionar y sumir la vida financiera de las personas, sus ahorros y todo lo que pensaban que tenían en un caos total. Es entonces cuando vendrá la destrucción repentina. Cuando dicen que Estados Unidos nunca ha sido más fuerte, es cuando un día despertamos y vemos a Rusia y China en las puertas del frente, atrás y a los lados. Y la escritura dice que esto trae sobre una persona dolores de parto. De repente, de manera devastadora, de la misma forma en que las mujeres embarazadas comienzan a tener esos dolores punzantes. Eso les hace saber que ha llegado el momento del nacimiento del bebé. Y 1 Tesalonicenses 5:3 dice, y no escaparán. El núcleo de esta profecía es hacerle saber a Estados Unidos que Dios dice que no habrá rescate de este colapso financiero que se avecina. El año pasado recibí una profecía que era tan clara como una nube, clara como el día. Se llama nada más que dispersión. Y los aproximadamente 15 minutos completos de esa profecía en vivo, que simplemente salía de mí cuando estaba en una llamada diaria de oración, es que Estados Unidos va a tocar fondo. Dios dice que el tío Sam ha estado jugando sucio con los libros contables y ahora es momento de pagar las consecuencias. Y él dijo que ninguna política económica, ningún freno que pongas, ninguna propaganda que salga de la boca de quien esté en el poder va a arreglar esto. No habrá rescates, no habrá puertas traseras, no habrá escapatorias. Él dice que los tiempos que vienen para Estados Unidos van a desconcertar incluso a los más ricos. Proverbios 11:4 dice que las riquezas no ayudan en el día de la ira. ¿Qué es el día de la ira? El día en que Dios decida que va a tomar este país y sacudirlo como los niños pequeños sacuden su sonajero. Pero sí dice esto, la justicia trae liberación de la muerte. Así que las personas justas, el pueblo de Dios, Él está diciendo que seguramente se acordará de nosotros. Y esto es algo que Dios ha estado diciendo. Mucha gente intenta
hacer que parezca que cuando la profecía se manifiesta, tiene que ser una cosa o la otra. Bueno, celestial, ¿cuál es? ¿Es Rusia o China? Son ambos. ¿Cuál es? ¿Es el declive económico o será que el país se sumergirá en una guerra civil? Son ambos. Es todo, en todas partes, todo al mismo tiempo. Sobre un país que Dios ha dicho que seguramente juzgará en la medida exacta de la maldad que ella ha cometido. Y así Dios está diciendo aquí que se avecinan dificultades económicas que no podemos comprender. Pero al mismo tiempo, Dios tiene planes de Noé en mente para los que no tienen fin. Lo importante con Noé es que Noé le creyó a Dios. Así que si eres de esas personas que confían en su título de Harvard, de MIT o en sus cosas de inversiones en la bolsa de valores, ni siquiera voy a discutir contigo porque no tengo ninguna de esas cosas. Lo que tengo es la absoluta certeza de quién me está hablando el Espíritu Santo de Dios, de lo que Él dice que viene, y por lo tanto la justicia, que es creer lo que Dios dijo, como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo creo lo que el Señor está diciendo. Y en eso pongo mi confianza en Él para que pueda librarme de toda forma de muerte. Y todos los que sean de igual carácter y mentalidad pueden esperar lo mismo. Así que el 26 de enero de 2023 tuve un sueño tan claro y aleccionador que básicamente me dejó sin palabras durante todo el día. No dije mucho y estuvo en mi mente durante todas las tareas del hogar, durante todo el trabajo que estaba haciendo. Este sueño simplemente hervía en mi mente y me maravillaba de lo que había visto. Soñé con una empresa enorme en la ciudad. La ciudad parecía Manhattan. Se veía exactamente como Manhattan, o podría haberlo sido. Se veía exactamente como esos distritos financieros que ves en todo el mundo, donde los edificios altos, 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 de elegante vidrio negro o vidrio verde esmeralda, están todos agrupados en su pequeño y exclusivo Club del Dinero. Así que había una empresa enorme en la ciudad, miles de empleados, tanto dinero para gastar. Y esta empresa tenía tantos beneficios que yo estaba confundida en el sueño. Yo estaba en el sueño. Así que estaba viendo los beneficios y experimentándolos, pero al mismo tiempo mi mente luchaba por asimilarlo. ¿Cómo puede una empresa tener tanto desembolso de capital? Quiero decir, dinero desde los CEO hasta los mandos intermedios, llegando incluso al personal de la sala de correo. Todos están bien en esta empresa. Estás disfrutando de los beneficios, pero al mismo tiempo, si eres una persona que piensa, te preguntas, ¿cómo es que esta empresa tiene tanto dinero para gastar? La empresa era tan grande que ocupaba varias manzanas de la ciudad en cuanto a espacio de oficinas. Y tenía varios pisos de altura justo en medio de una ciudad que parecía el centro, Manhattan. Y esta empresa, como dije, no tenía reparos en gastar dinero. Hay muchas instituciones, corporaciones y organizaciones grandes. Realmente no quieren que se sepa cuánto dinero tienen, no quieren que se sepa cuál es el valor neto de la entidad en sí, ni cuál es el valor neto de los accionistas individuales. Así que van a proteger esa información. La única persona cuya situación financiera probablemente será pública es el CEO, porque se le considera, ya sabes, una figura pública. Y por eso la gente va a investigar sobre él, o al menos él tiene que declarar sus ingresos, como hacen con Apple y cosas así. Pero la mayoría de las instituciones súper ricas buscan la privacidad, no quieren que la gente les preste demasiada atención. Y tendrán estos programas sociales y programas para huérfanos y muchos, yo lo llamo simplemente humo externo, una cortina de humo para que parezca que, estamos tan comprometidos con el desarrollo sostenible, mira lo ecológicos que somos. Simplemente porque no quieren que la gente haga preguntas difíciles sobre cuánto dinero tienen. Pero esta empresa no era así. Era ruidosa y orgullosa, y era bien sabido cuánto dinero gastaban. Y así vi beneficios carísimos para los ejecutivos, y esa mentalidad se filtraba hasta el personal peor pagado. Había tanto exceso en esta empresa, tanta extravagancia que, como dije, aunque me contrataron en esta empresa, lo cual nunca había pasado, yo disfrutaba de los beneficios, pero una parte de mí pensaba, ¿cómo están pagando todo esto? ¿Cómo hacen estas personas para mantenerse líquidas? ¿Y cómo es posible que haya tanto dinero y derroche disponible para todos nosotros?
Estoy hablando de canapés en la oficina, donde traían estas bandejitas rodando. Y luego todos nos agolpábamos alrededor como pajaritos hambrientos para tomar cosas como trufas y cosas así. Pausas obligatorias, tanto espacio ergonómico, las mejores sillas, el mejor café traído de destinos lejanos y cosas así. Comida que no puedes creer que exista en la cafetería de la empresa y cosas por el estilo. Tenían todo esto y aún así la plantilla era extremadamente grande. Cuando digo grande no me refiero a desagradable, solo quiero decir muy, muy numerosa. Y cómo llegué a esta empresa es porque tengo un amigo que en realidad no vive en Estados Unidos. Esta no es una persona que haya estado aquí alguna vez. Y él no ve este lugar como uno al que vendría a vivir o a criar a su familia. Pero en este sueño él estaba completamente involucrado en esta empresa. Era parte de la alta dirección. Tenía el poder de influir en contrataciones, despidos y formaba parte de las grandes decisiones. Y me llamó y me dijo, Celestial, estamos en temporada de contrataciones y creo que podrías beneficiarte mucho. Estamos contratando consultores, así que nadie te está ofreciendo un puesto a largo plazo, pero te prometo, me dijo, que incluso si te contratan a corto plazo, el dinero que puedes ganar hará que valga totalmente la pena. Así que llama a Recursos Humanos y agenda una cita. No te preocupes demasiado por el hecho de que somos amigos. Deja que Recursos Humanos tome su propia decisión sobre ti. Y si entras, bueno, te deseo la mejor de las suertes. Así que llamé. Me llamaron para la entrevista y conseguí el trabajo. Sin embargo, en mi primer día de trabajo, iba entrando al edificio. Todos hemos visto esas películas donde la persona nueva lleva su pequeño maletín y se acercan a ese edificio alto, se detienen y miran hacia arriba como diciendo, «Wow, por fin lo logré». Bueno, yo me detuve, no porque estuviera pensando eso, sino porque podía escuchar gritos como «Woo, woo, woo». Y miro hacia arriba y veo a ejecutivos de alto nivel en trajes lanzándose en paracaídas desde el techo de este rascacielos de varios pisos. No estoy bromeando. Llevan puesto ese aparato que tiras de él, ya sabes, lo jalas así y así y luego te diriges tú mismo. Parapentes los llevan puestos en medio de la ciudad, saltando en paracaídas desde la cima del edificio y luego guiándose hacia una zona acordonada, donde tienen, ya sabes, expertos en deportes extremos y estilo de vida para decirles, buen trabajo, Rodney. Y estoy de pie y al mirar esto me pregunto, ¿es esto un negocio? ¿Es esta una empresa normal? ¿Qué está pasando aquí exactamente? Pero a medida que me iba acostumbrando a mi nuevo trabajo, aquí están algunas de las cosas que vi. Vi gente que llevaba joyas. Estoy hablando de perlas en la oficina. Mujeres con sus cabellos recogidos en moños y llevan perlas en el cuello, perlas en las orejas, blusas de seda. Todos estaban tan bien arreglados. Hay tanta presión para encajar. Pero yo solo estoy ahí, en medio de toda esta cultura de diseñadores bien vestidos, comidas de mercado, vida elevada, y estoy tratando de entender cómo terminé en el Lobo de Wall Street. Y entonces, un día, de repente, este sueño pasa de todo el éxito a la oscuridad. Quiero decir, el tono del sueño se volvió oscuro. Y de repente veo al tipo que me consiguió el trabajo venir a mi cubículo con una expresión de terror absoluto en su rostro. Y me hace señas frenéticamente para que salga de ese cubículo y lo siga. Así que lo estoy siguiendo. Y mientras salimos al pasillo principal, fuera de donde trabajaba, veo a un montón de personas como animales asustados y acorralados. Esa expresión de miedo en la cara de mi amigo está en casi todos los rostros que hay en ese pasillo. Y pronto estamos apretados y avanzamos hacia si alguna vez veo este edificio, si este edificio es real, lo reconoceré. Nos estamos moviendo hacia una escalera en particular que está pegada a una pared de mármol. Normalmente las escaleras están a los lados de los edificios y simplemente suben así, en zigzag, y siempre hay una puerta en cada piso. Este edificio, cuando entras en él, tiene un gran vestíbulo de entrada, muy majestuoso, y al fondo hay una pared de mármol. No sé si es de un mármol verde esmeralda o de mármol blanco y negro, pero había una pared de mármol justo al fondo, en la parte delantera, en la parte trasera de... Cuando entras al vestíbulo con un enorme techo abovedado que tiene todo el dorado y todos los detalles. Y justo pegada a esa pared
Había escaleras que iban a todos los pisos, así que fuimos hacia esas escaleras. No sé si la gente estaba siendo dirigida allí o lo escuchó allí, pero fuimos a esas escaleras y empezamos a subir. Y para nosotros no fue una gran caminata porque ya estábamos en el piso 14. Así que todos se dirigían hacia la azotea y había un susurro nervioso que se movía entre la gente mientras avanzábamos apretados. Y estas son las palabras que dijo mi amigo. Las economías se desplomaron, desaparecido. Maricón, todo el asunto. Estamos hundidos. Hemos terminado. Todo está implosionando. La bolsa, el dinero, los activos, todo lo que creíamos tener ya no lo tenemos. Todo se ha ido. Y entonces estoy allí y escucho atentamente y asiento y trato de seguir la conversación. Y la gente está intentando abrirse paso a empujones. Y yo me aferro a la barandilla para asegurarme de que nadie me empuje o provoque una estampida o algo así. Y este tipo, alguien que en la vida real ha manejado grandes sumas de dinero toda su vida, todo el tiempo que lo he conocido, vi terror en la cara de esta persona. Pánico absoluto. Y supe al mirar esa cara que esta persona está mucho más involucrada en esta empresa de lo que yo entendía. Para mí, yo solo era un consultor. Solo llevaba 3 meses en la empresa cuando esto sucedió, pero vi a alguien que había invertido su vida en una corporación y ahora esa corporación acababa de desaparecer en el fondo del mar azul profundo. Y así, cuando llegamos al último piso, habían puesto muchísimas sillas. Esta es una sala de conferencias enorme en la parte superior y habían puesto sillas y estaban todos los típicos bocadillos elegantes, el agua con gas y todo eso. Y tan pocas personas podían siquiera picar esa comida. La gente estaba electrificada con una vibra nerviosa, tensa, asustada. La gente apenas podía sentarse. Casi todas las personas optaron por quedarse de pie y había una reunión en la sala de conferencias principal que se suponía debía estar acordonada. Pero fui al baño de mujeres y cuando regresaba, alguien había salido de esa sala de conferencias y dejó la puerta abierta. Y esto fue lo que vi allí dentro en mi sueño. Vi que la sala estaba llena de hombres vestidos con trajes negros, grises y azul marino, hombres de rostro muy severo que daban órdenes y daban instrucciones en tono autoritario. Y también había judíos hasídicos allí, con la kipá y el atuendo estándar en blanco y negro que suelen llevar, que normalmente es un traje negro con camisa blanca y sin corbata. Eso fue lo que vi. Judíos hasídicos allí y otros hombres vestidos formalmente de negro, gris y azul marino. Una reunión tan tensa. Y vi a todos nuestros jefes, que normalmente son muy seguros de sí mismos y siempre dicen, «Hola, ¿cómo va todo?». Estaban sentados en sus sillas como niños pequeños en la escuela y estaban recibiendo instrucciones estrictas de estos dos grupos de visitantes. Y les decían, «Así es como van a ser las cosas de ahora en adelante». Y esto es lo que va a pasar a continuación. Pero aunque apreté mi cara contra esa pequeña rendija y estaba mirando y escuchando, realmente no entendía lo que decían ni lo que estaba pasando. Y tampoco lo recordé cuando desperté. Así que me alejé sigilosamente de la puerta. El sueño cambió y la siguiente escena fue simplemente devastadora. Nos estaban sacando de ese edificio como se conduce al ganado de un lugar a otro. Nos estaban echando del edificio sin ceremonia, sin aviso, sin cartas, sin ningún tipo de advertencia. Eso fue lo que pasó. Todos fuimos despedidos y nos dijeron que abandonáramos el edificio de inmediato. A nadie se le permitió regresar a su piso. A nadie se le permitió regresar a nuestro escritorio. Lo que no sabíamos era que, mientras nos reunían allí, todas las salidas laterales del edificio estaban cerradas con llave. Se estaban cambiando las contraseñas en todas las computadoras y todas nuestras cosas. Ya he hablado antes de eso. Cuando te despiden, tienes tu cajita, tu cactus y, ya sabes, tu foto de la familia y todo eso ahí. Fueron escritorio por escritorio. Se llevaron registros personales, registros médicos, cualquier cosa que pudieras guardar en el trabajo por si recursos humanos la necesitaba. Efectos personales, tus llaves del coche, carteras, bolsos, lo que fuera. Teníamos que dejar nuestro espacio. Simplemente arrastraban todo eso a estas cajas grandes. Esto es cosas de Celestial mezcladas con cosas de quien sea. Solo tantas cosas como cupieran en una caja.
y luego se llevaban la caja al vestíbulo y la dejaban ahí. Así que todo un equipo de seguridad había estado vigilando, trabajando y haciendo estas cosas durante las horas que estuvimos arriba esperando a que vinieran a hablar con nosotros. Habían estado desalojando el edificio y luego simplemente arrojaron nuestras pertenencias personales que estaban mezcladas en cajas en el vestíbulo y cambiaron las contraseñas. Los escritorios fueron vaciados. Los archivadores fueron cerrados con llave y todos fueron expulsados de sus oficinas y espacios de trabajo sin previo aviso. Y yo estaba muy enojado porque todas mis pertenencias personales estaban mezcladas con las cosas de otras personas. Y puedes imaginarte el pánico, la rabia, los insultos y lo pesadilla que fue. Revisando cajas para ver si es tuyo lo que hay ahí. Así que tienes que revisar montones de cajas porque nada está etiquetado. Básicamente no se tuvo ningún cuidado. Estoy tratando de mostrarte aquí que en el sueño la gente fue despedida sumariamente. Ser despedido sumariamente significa literalmente despertarte un día y descubrir que has pasado de estar empleado a desempleado sin siquiera recibir un correo electrónico para avisarte. ¿Qué está pasando? Y no se nos permitía volver a subir, la gente estaba tan enojada, algunos lloraban, no se nos permitía regresar arriba por ningún motivo. Y para empeorar las cosas, para añadir más presión a toda la situación. Nos dijeron que teníamos un tiempo limitado para encontrar nuestras cosas y salir de ese edificio. Cualquier cosa que quedara atrás sería destruida. Así que puedes imaginarte cómo aumentó el pánico una vez que se añadió esa instrucción extra. Ahora, en otra parte del edificio, el Señor abrió mis ojos en el sueño y básicamente vi a través de las paredes y vi otra parte del edificio donde había tantas cajas de discos duros. Y vi 3 tipos de discos duros, pero hay uno que no sé qué es. El primero era el tipo normal que tenemos ahora, así que los discos duros externos modernos, estos discos de alta definición, y los discos SSD, que son unidades de estado sólido, la tecnología más nueva. Y luego vi disquetes de estilo antiguo, bastantes cajas de estos disquetes antiguos, creo que de los años 80 y 90. Así que había información que se remontaba a tiempos muy remotos y que estaba almacenada en ese tipo de unidad. Y luego había información que estaba en las unidades más modernas. Y luego había un camino muy pequeño que tenía apenas el ancho de una uña, 4 anchos de uñas unidos entre sí. Nunca lo había visto, no era una memoria USB. Yo no puedo describirlo bien, pero nunca había visto ese tipo de conducción antes. Y también había cajas de este nuevo tipo de unidad. Y venían en color negro, gris, granate y azul. Y todas estas cosas habían sido puestas en esa parte oculta del edificio para su destrucción rápida. También vi archivos en papel, vi registros, vi información bancaria. Y vi muchos documentos de la empresa que estaban esperando ser destruidos. Y pensé, Señor, ¿qué están haciendo estas personas? Si destruyen estas cosas, ¿dónde estará la prueba de cómo han estado operando durante todo este tiempo? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Y así, ese primer sueño terminó en una nota muy alta de pánico y desesperación. Personas perdiendo sus trabajos de repente. Cosas sucediendo en la cima, en los pasillos del poder, sobre las que ni siquiera los ejecutivos de esta empresa tenían control. Les decían qué hacer y cómo hacerlo personas externas que llegaron, lo cual incluía la comunidad judía aquí en los Estados Unidos. Y cuando salimos, ya sabes, si habías logrado encontrar tus cosas y saliste, vi eso. Empresas a la derecha y a la izquierda de nosotros salían en el mismo estado de angustia, el mismo estado de pánico. En la zona de empresas ricas no parecía que ninguno de los negocios hubiera escapado de esta recesión repentina. Y tuve otro sueño inmediatamente después de esto. Vi una mina, así que había una mina, un lugar donde extraen, ya sabes, recursos. Vi este agujero profundo en el suelo con solo una escalera que bajaba en él. Y vi a 10 o 12 trabajadores parados alrededor de ese lugar. No era aquí en Estados Unidos, parecía Paraguay o algún lugar de Sudamérica. Estaban allí parados, muy tristes y molestos. Vestían como mineros normales y algunos usaban gorras. No eran cascos duros. Tenían su propia gorra en la cabeza. Y algunas personas tenían sus gorras y las retorcían con angustia porque el capataz, que estaba vestido formalmente, les estaba hablando.
y les estaba diciendo que la mina ya no estaba operativa y que esos 10 o 12 hombres ya no tenían trabajo. Y estas personas de manera inmediata, con efecto inmediato, habían perdido sus empleos. Les estaban diciendo que la mina había quebrado, que la minería, la empresa extranjera que era dueña de la mina, se había retirado de manera sumaria sin previo aviso. Los ricos inversionistas simplemente se retiraron de la mina, tal vez se llevaron el equipo valioso y básicamente dejaron el agujero en el suelo, dejaron a los trabajadores, dejaron a todos y le dejaron al capataz la tarea de decirles que la mina estaba cerrada y que ya no había trabajo. Así que estos hombres estaban llorando. Algunos de estos hombres estaban tan molestos y devastados por la noticia que lloraban. Y lo estaban. Suplicaban al capataz y le decían esto. No podía entender su idioma, pero estaba escuchando la interpretación en inglés. Le decían que si la mina tenía problemas financieros, lo entendían. Le decían que aún querían bajar al agujero y trabajar. Decían, nosotros trabajaremos. Y luego pueden darnos ese tiempo de trabajo como un crédito. Dénoslo como un crédito. Y luego cuando la empresa tenga dinero, cuando la empresa esté mejor, entonces que la empresa nos pague en ese momento. Pero este capataz tenía dificultades para explicarles qué significaba cerrado y en bancarrota, lo que significa cuando los inversionistas extranjeros se retiran. Seguía diciendo, no, la mina no podrá reabrir. La empresa no tiene dinero para pagarles, así que no necesitan trabajar. Pero ellos no entendían, y este hombre era de la misma nacionalidad que estas personas. Así que no era una barrera de idioma. No podían procesar lo que significa cuando el mercado se desploma, de repente y sin previo aviso, exactamente como sucedió en el sector rico del primer sueño. Él dijo que es la recesión, tratando de hablar lentamente para que pudieran entender que aquello era algo muy grande, que no era solo su mina. Les dijo que la empresa minera extranjera se había retirado sin previo aviso, abandonando todo, incluidos a los trabajadores. Para estos hombres era imposible aceptarlo. Simplemente no pudieron procesar la idea. La mina desapareció para siempre. Tu trabajo se ha ido para siempre. Y como estaban llorando tanto, el capataz les dijo, está bien, muchachos, vamos a abrir para que puedan bajar y trabajar. Y cuando dijo eso, todos se calmaron, se secaron las lágrimas y bajaron por la escalera a una mina, que ya no les iba a dar ningún salario. Y me sentí muy mal cuando vi esto. Cuando desperté, el Señor me lo explicó claramente y lo he escrito, así que por favor escuchen. Se avecina una recesión mundial, un colapso que se sentirá en todo el mundo, mayor que el colapso financiero de 2008 y con implicaciones y repercusiones aún más profundas que no podrán ser detenidas ni solucionadas por nadie. Repito, este próximo colapso no podrá ser detenido, solucionado, mitigado ni reducido por nada. Va a suceder y en los días, semanas y meses siguientes va a extenderse por todo el mundo hasta que no haya nadie ni nada que no se vea afectado de alguna manera. El Señor me decía que incluso las medidas de 2008, que en realidad fueron medidas malvadas, fueron miopes y sumamente egoístas. Y solo buscaron proteger a los ricos. Adiós. Solo buscaron proteger a cierta clase de la destrucción financiera, mientras dejaban que todos los demás fracasaran y creaban una clase especial llamada demasiado grande para quebrar. Dios dijo que ni siquiera intentar eso va a funcionar esta vez. Cada negocio y hogar, dijo, en todo el mundo será afectado. Ahora, mientras él hablaba, comencé a tener impresiones del Señor en mi corazón y lo que fue puesto en mi corazón, que hay lugares que no serán impactados hasta la destrucción. Impactados hasta la destrucción, es decir, que la fuerza laboral simplemente colapse, la situación financiera colapse, los bancos colapsen, la economía colapse, las industrias colapsen. Eso es hasta el punto de la destrucción. Los lugares que no van a tener un colapso total son aquellos que tienen lo que se llama una hoja de deuda pequeña. No estoy muy familiarizado con estas cosas. Significa una deuda gubernamental baja o de tamaño moderado. Definitivamente no significa la enorme deuda gigantesca de billones y billones, con billones más en camino, que tenemos aquí en los Estados Unidos.
E incluso así, la capacidad de sobrevivir a esta destrucción variará según el tipo de deuda que tenga el gobierno. No estoy familiarizado con los diferentes tipos de deudas que tienen los gobiernos. Dos países que se pusieron en mi corazón son Japón y la pequeña isla de Tonga. Japón y Tonga, que representan a estas economías muy pequeñas, donde el 80% de lo que utilizan son productos propios. Ellos cultivan sus propios alimentos, consumen sus propios productos y dependen de lo que producen. Y no dependen, por ejemplo, del dinero de exportación de iPads para sobrevivir. Así que he visto en al menos 2 ocasiones que, aunque este colapso será especialmente devastador para las naciones europeas y occidentales, cualquiera que esté fuertemente conectado con Estados Unidos. Economía del dólar, lo he visto. Aunque el yen japonés pasará por sacudidas y temblores, su moneda no fracasará por completo. Y así, cuando pensé en estos países, me llevó a entender que no se trata solo de ellos, sino de todos los países que son como ellos en la forma en que operan, siendo cautelosos y autorrestringidos, como la economía japonesa, y también siendo en gran medida circulares. En el mundo moderno, cuando se trata de comercio, normalmente la gente menosprecia a estas economías cerradas que solo reciclan sus propias cosas. Pero luego, cuando la economía mundial colapsa, resulta ser algo realmente bueno. Que te guste cultivar y comer tus propios cocos, que te guste cultivar y comer tus propios alimentos nativos. Y así, cuando todos los demás ya no pueden conseguir cosas importadas porque el mercado de importación y exportación ha sido destruido por Estados Unidos, el dólar convirtiéndose en papel. Sin doble sentido, entonces países como esos no estarán sufriendo. Así que si el balance del gobierno es suficientemente sensato antes de una recesión, sobrevivirá mejor que uno que tenga un balance desquiciado, como tenemos aquí en Estados Unidos. Así que aquí hay varias cosas que estos sueños, los 2 sueños, estaban mostrando. 1. Cuando estas grandes empresas se dan cuenta de que van a fracasar, no van a ser abiertas ni hablar de ello en el espacio público. La única manera en que nos vamos a enterar es literalmente cuando veamos su negocio expuesto públicamente. Cuando quiebren, no antes de que quiebren. No van a ser transparentes al respecto. No van a dar ninguna actualización nacional. No van a sincerarse sobre su situación con sus banqueros y simplemente se van a hundir en el profundo y oscuro agujero de ya no existen. Las grandes empresas serán las primeras en saber que la economía está a punto de implosionar. Pero todo lo que harán, Dios me lo estaba mostrando, es tratar de minimizar su propio riesgo. Van a intentar aligerar el balance haciendo recortes enormes en personal y gastos. Incluso llegarán al extremo de destruir sus propios registros para borrar el rastro de cómo terminaron en una situación financiera tan grave. Así que después, cuando no haya un rastro documental, incluso cuando los auditores sean llamados después de los hechos, simplemente alegarán eso. Fueron factores sin rostro, el mercado que no los favorecía, los que causaron su caída. Y no tendrán que asumir ninguna responsabilidad por cosas como el gasto imprudente, el endeudamiento irresponsable y cómo esas acciones han afectado negativamente el balance nacional. También vi en este sueño que hay manos y mentes mucho más poderosas actuando que incluso los directores ejecutivos y las juntas corporativas de las empresas. Dios estaba mostrando que esta economía en Estados Unidos tiene titiriteros que intervienen justo en el filo de la crisis. ¿Qué es el filo de la crisis? Justo antes de que las cosas se pongan mal y empecemos a ver a la gente sudando en los noticieros y diciendo, no sabemos qué es esto, América. Justo antes de ese momento, se están llevando a cabo reuniones privadas para cubrirse y proteger a los propios ejecutivos corporativos, quizás a las entidades más grandes, pero no a todos y definitivamente no a la gente común. Así que vi que estas personas, los titiriteros, intervienen en el filo de la crisis para dictar lo que va a suceder después. Ellos no aconsejan, le dicen a estas empresas lo que se va a hacer. Y por lo tanto, Dios me estaba mostrando que cuando veamos este colapso económico, debemos saber que no ocurrió de manera natural. Así que, sea cual sea la dirección en la que caiga el árbol sobre quien caiga, Dios dice que debemos saber que no fue una caída natural.
El árbol fue cortado de cierta manera para que el mayor impacto recaiga sobre quienes suele recaer, que es la gente común. Él dice que la economía no falla de manera natural, falla con mucha ayuda. Falla con mucha información privilegiada, orquestación interna, reglas de control y decisiones específicas sobre qué árboles deben salvarse y cuáles deben dejarse arder. En una recesión económica. Estos dos sueños también muestran que el colapso en los mercados occidentales devastará a otras naciones, especialmente a aquellas que están atadas o dependen del dólar. He hablado de esto muchas veces y uno de los mensajes que siempre he compartido es este mensaje que el Señor me dio en 2018. La profecía se llama Dinero por el desagüe. Y eso fueron dos sueños. Vi que el dólar estadounidense sufría una pérdida horrible. Se devaluó hasta un 60% de su valor. Y cuando eso sucedió, la inflación nos golpeaba por todos lados y apenas podíamos permitirnos los bienes básicos. Vi que surgieron enormes cismas en la mente de las personas en Estados Unidos por esta razón. Cuando esto sucedió, el gobierno empezó a decir, sabíamos que esto iba a pasar, planeamos sobre esto, América. No se preocupen. Todo esto ha sido considerado en nuestro plan de negocios a 2 años, 5 años y 93 años. Podemos manejar esto. La máquina de propaganda se puso en marcha como no lo creerías. Televisión, radio, YouTube, otros canales, se difundía que Estados Unidos estaba bien. No querían confesar ni admitir que había ocurrido una crisis, que la crisis iba a profundizarse. Como podemos entender si nuestro dinero pierde el 60% de su valor. No admitirían esto y empezaron a demonizar a cualquiera que dijera lo contrario. Esa persona casi se convertía en un enemigo del Estado. A esa persona la llamaban cosas como teórico de la conspiración. Enemigo del Estado, traidor, ese tipo de cosas. Había mucha burla en Estados Unidos. Si eras alguien que decía la verdad sobre lo que le había pasado a Estados Unidos, en ese mismo sueño yo vi eso. La negligencia de Estados Unidos con el dinero y la crisis financiera que había causado afectó a otras naciones, especialmente a otras naciones del llamado mundo en desarrollo o tercer mundo. La gente perdió sus ahorros de la noche a la mañana, tal como este sueño que Dios me ha dado. El 26 de enero de 2023 vi a hombres adultos llorando, vi gente en apuros. Todo lo que habían ahorrado perdió todo su valor de la noche a la mañana. Vi que había mucha crisis económica en todo el mundo y que la gente odiaba a Estados Unidos por eso. Vi quemar banderas en otros países. Vi que las embajadas estadounidenses ya no eran seguras. Vi que la gente empezó a atacar a Estados Unidos, negocios en el extranjero. Tal era la rabia contra este país por sus maniobras financieras, que finalmente había llegado a un punto de quiebre, rebotando y causando una vida terrible para otros fuera de aquí. En el mismo sueño me vi hablando con familiares, hablando con personas cercanas a mí, instruyéndolos y diciéndoles lo que Dios había dicho sobre este periodo de tiempo, y la gente aún me decía que no lo creía. Así es la disonancia cognitiva en la humanidad. Estábamos en la crisis ya no estaba por venir. Estábamos en la crisis y la gente aún intentaba pintarme como mentirosa y decir no, no es cierto, porque el lavado de cerebro de la televisión estaba tan arraigado en sus venas que simplemente no podían aceptar que les habían mentido. Y ahora teníamos que pagar las consecuencias y las cosas estaban sucediendo. Voy a leer del libro de Isaías capítulo 20. Se llama La carga contra Egipto. Y ya he leído de este capítulo antes en la profecía que se llama Desempleo y crisis salarial para Estados Unidos. Hice esa profecía, creo, en abril de 2022 y lo que Dios estaba diciendo es que Estados Unidos va a entrar en una devastadora crisis salarial. Y la crisis salarial será que habrá salarios extremadamente bajos. Incluso si tienes alta capacitación, verás que los salarios que ofrecen para habilidades avanzadas serán muy bajos. Van a empezar a recortar los beneficios, van a empezar a ser tacaños con los beneficios, a menos que estés realmente en la cima y cosas así. Y además no habrá salarios, lo que significa que el sector de desempleo va a aumentar. Y una de las cosas que Dios ha dicho durante años, hay una profecía llamada señales de decadencia en Estados Unidos.
Él ha dicho que debido a todas las sacudidas económicas que ocurrirán en Estados Unidos, muchas personas que apenas se están sosteniendo van a caer completamente. Habló de los jóvenes que están tratando de salir adelante en la vida. Esta es la primera vez que tienes un apartamento. Esta es la primera vez que vives fuera de casa. Este es tu primer trabajo. Puede que descubras que si eres mayor y trabajas a tiempo parcial, si eres joven y es tu primer empleo, o si no tienes habilidades extremadamente necesarias, ni siquiera eres de nivel medio aún, podrías formar parte de ese sector de la economía que será fácilmente recortado. Y lo que eso traerá, obviamente, cuando no estás consiguiendo trabajo, es angustia económica. Dios me mostró que mucha gente está regresando a casa. Incluso las personas divorciadas van a empezar a estar de acuerdo en compartir alojamiento mientras atraviesan su divorcio o incluso después de estar divorciados. Si tienen una relación decente, Dios me mostró que las personas divorciadas seguían compartiendo un lugar porque era más barato que mantener 2 hogares. Y decían, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no? No te odio tanto. Y al menos podemos mantener la apariencia de una familia y los niños pueden estar juntos, pero en realidad lo hacían porque era más barato. Vi que las personas que perdieron sus trabajos se mudaron de casa, se mudaron de regreso a la casa de sus padres, porque la mayoría de las veces sus padres ya tenían las hipotecas totalmente pagadas, o al menos sus padres tenían casas que estaban pagadas en un 99% y estaban seguros y el banco no estaba quitando esas casas. Vi que la falta de vivienda aumentó, que muchas personas por primera vez en Estados Unidos ni siquiera pudieron irse a vivir con familiares. Simplemente no había ningún lugar a donde pudieran ir. Y este país comenzó a experimentar una crisis de personas sin hogar en todos los niveles de la sociedad. El Señor me dijo, Celestial, diles que personas que nunca siquiera pensaron en quedarse sin hogar van a quedarse sin hogar. Vi que eran tiempos muy difíciles en Estados Unidos y vi en ese sueño que cuando intentaba compartir la palabra del Señor, la gente odiaba escuchar mi voz. Odiaban oír cualquier cosa relacionada con Dios. Estaban tan deprimidos, tan enojados por no tener nada y no entendían eso. Era parte del juicio que Dios dijo que vendría aquí porque este es un país de tantos dioses. Él va a juzgar al Dios del dinero, va a juzgar al Dios del dólar estadounidense. Y ese es el sueño de 2018, el dinero abajo, el sueño por el desagüe. Pero desde años antes de eso, años antes, cuando solo escribía estas cosas para mí misma, yo decía eso. Vi varios sueños en los que yo y miembros de mi familia, cuando Estados Unidos había sido completamente arruinado y eran tiempos muy, muy difíciles, caminábamos sobre dinero, caminábamos sobre billetes, caminábamos sobre todas las monedas del mundo, no solo el dólar estadounidense, dólar. Caminábamos sobre todo tipo de moneda extranjera y a nadie le interesaba esa cosa. El dinero ya había pasado su tiempo útil. Y si quieres saber, para aquellos que siempre dicen, bueno, ¿dónde está esto? En la Biblia no solo se habla del caballo negro, que significa que en los últimos tiempos vendrán dificultades económicas de proporciones nunca antes vistas ni oídas. Pero la Biblia habla de un tiempo en que el hombre José fue la única manera en que Dios pudo salvar no solo a Egipto, sino a toda una región del mundo conocido en ese entonces, de una de las hambrunas más devastadoras del mundo. Y si lees detenidamente esa historia de cómo José llegó a ser importante en Egipto y cómo preparó el grano y todo lo demás, llegarás al versículo donde dice que el pueblo vino a José y le dijo, danos pan y nosotros y nuestras familias trabajaremos para ti, porque el dinero ha fallado. Dios me mostró eso hace muchos años y pensé, wow, Señor, eres tan consistente. No hay nada nuevo bajo el sol. Así lo dice el libro de Eclesiastés. La Biblia lo dice claramente. Mucho antes de que Bloomberg fuera una palabra en boca de todos y necesitáramos escuchar a expertos para saber qué estaba pasando. José, alimentanos porque el dinero ha fallado. Y así es como va a ser. Y eso también es porque el Señor dice que algo llamado moneda va a entrar en juego. Y no estoy hablando del oro y la plata que la gente está usando ahora. Esa es una profecía aparte, y la haré después de esta si hay espacio y fuerzas. Pero por ahora estamos viendo Isaías 19 y esta profecía. En la Biblia literalmente se titula La carga contra Egipto. Y mira esto.
Siempre escribo en mi Biblia y recibí esta profecía 2 veces. Una vez el 27 de diciembre de 2018, de nuevo el 3 de abril de 2019, antes de recibirla otra vez en 2022. Y esta vez hice el video, así que leeré desde el versículo 5 y voy a parafrasear y luego lo voy a explicar. Dice que las aguas fallarán del mar y el río se agotará y se secará. De hecho, los ríos se corromperán, los arroyos de defensa quedarán vacíos, secos, los juncos y las cañas se marchitarán. Los juncos de papiro junto al río en la desembocadura del gran río. Todo lo sembrado junto al río se marchitará, será arrastrado y no existirá más. Entonces los pescadores se lamentarán y todos los que lanzan anzuelos al río llorarán. Se debilitarán aquellos que hablan, extienden sus redes sobre las aguas. Incluso los que trabajan el lino fino, los que tejen telas delicadas, se avergonzarán. Esos y sus cimientos serán quebrantados, y todos los que ganan salario estarán angustiados en su alma. Aquí está la tercera fecha en la que recibí la profecía. Fue el 16 de marzo de 2022 y luego, cuando tuve tiempo, hice el video en abril. Dice, seguramente los príncipes de Zoán son necios. Los sabios consejeros del faraón dan consejos insensatos. ¿Cómo puedes decirle al faraón, yo soy hijo de sabios, hijo de antiguos reyes? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están tus sabios? Que te lo digan ahora. Que te lo digan si saben lo que el Señor de los ejércitos ha determinado hacer contra Egipto. Los príncipes de Zoán se han vuelto necios. Los príncipes de Nof están engañados. También han engañado a Egipto, aquellos que son el sostén de sus tribus. Porque Dios ha mezclado un espíritu perverso en medio de ella, y han hecho que Egipto yerre en toda su obra. Como un hombre borracho que se tambalea en su vómito, tampoco habrá trabajo para Egipto que la cabeza o la cola, la rama de palma o el junco puedan hacer. Y Dios, siendo el excelente maestro que es, me reveló esta escritura. Aguas que fallan del mar, el río que se agota, se seca, las aguas que se vuelven impuras. Dios está diciendo que la estancación entrará en la economía de Estados Unidos. Estancación. Cuando las aguas fallan, estamos hablando de que el mar se seca porque ya no recibe el alimento de los afluentes. Los pequeños ríos que traen toda su carga de recursos, los ríos llevan agua y desembocan en el mar. Pero Dios dice que Estados Unidos se volverá estancado, desperdiciado y seco, porque todos los pequeños ríos de comercio e industria que desembocan en ella desde las naciones extranjeras se van a secar y detener. Y como siempre hemos estado hablando de la cadena de suministro, solo recuerden que Dios habló de estas cosas años antes. Y las publiqué en el blog mucho antes de 2020, antes de que tuviéramos cualquier problema con la cadena de suministro. Y luego dice aquí, primero estancamiento y un problema para lograr que el comercio y la industria fluyan de manera saludable. La nación ya no podrá conseguir lo que quiere. Lo siguiente que dice es, los juncos de papiro que crecen junto al río se marchitarán y dejarán de existir. El papiro es lo que Egipto usaba para hacer papel. Esto básicamente habla de una gran parte de la industria del antiguo Egipto. Solían tomar esos juncos, triturarlos, machacarlos y remojarlos en agua y luego mezclarlos juntos. Y hacían esta increíble y temprana forma de papel. En aquellos días había muchos centros de aprendizaje y toda la gente instruida y todos los que querían estudiar, obviamente enviaban a Egipto por este papel. Ahora podían escribir cosas importantes. Ahora las palabras del rey podían ser registradas. Si el papiro, que es el recurso para hacer el papel, se seca, entonces Dios está diciendo que los grandes negocios van a recibir un golpe duro. Así es como se lee la Biblia. El Espíritu Santo te lo revelará, te ayudará a profundizar en lo que está escrito allí, y entonces obtendrás el entendimiento. Si esto es un gran negocio para un país antiguo, fabricar papel y luego Dios dice, ¿sabes ese papel? Los pequeños tallos de los que dependes para triturar y hacer el papel. Yo, Dios, el dueño de los tallos, voy a acabar con esos tallos. Ya no crecerán junto al río Nilo y ya no podrás producir todo ese papel que te ha hecho tan grande. La gran industria, los grandes negocios van a fracasar en Estados Unidos porque Dios dice que va a hacer que se sequen desde la raíz.
Luego, dice que los pescadores estarán de luto y todos los que se ganan la vida lanzando anzuelos y redes en el gran río comenzarán a languidecer. Esto se refiere a las pesquerías. Esto habla de toda forma de negocio estadounidense que depende del mar. Ahora va a empezar a tambalearse y a tropezar. Y Dios dice que todos los que dependen de ello, ustedes, todos en la industria pesquera, van a empezar a entristecerse. Y luego dice, los que trabajan el lino fino y tejen la tela fina serán avergonzados. Ahora estamos hablando de las cosas que hacen que Estados Unidos sea hermoso. La industria de la moda y los que fabrican ropa, como Macy's y Nordstrom. Míralos, los que se dedican a la estética, a los tejidos finos y a las cosas embellecedoras que tejen. Ahora todo va a empezar a temblar. Cuando Dios dice que serán avergonzados, básicamente significa que no tendrán absolutamente nada de lo que sentirse orgullosos. Todas esas industrias van a empezar a cerrar sus puertas y eso ya se puede ver. Creo que es así. Macy's está constantemente en proceso de cerrar tiendas y cosas por el estilo, dice él. La base de la nación será quebrantada y todos los que ganan su salario estarán angustiados en su alma. Ahí mismo en la Biblia está hablando de la crisis salarial. Si eres alguien que trabaja, Dios está diciendo que esta crisis financiera viene a angustiar tu alma. Y por eso es necesario que la gente confíe en Dios, que empiece a actuar como tal. Pasar todo tu tiempo en Facebook hablando de, oh no, es la tribulación y cosas así. Bueno, es hora de despertar porque vas a vivir tu propia tribulación personal. Si no pones esa casa en orden como lo hizo Noé, que el nombre de Noé permanezca siempre en la boca de los verdaderos cristianos. Un hombre que no carece de nada ante los ojos de Dios, perfecto en sus generaciones, obediente, justo. Tú, con un oído atento, que cuando Dios dice que viene el problema, no dijo, bueno, ya sabes, vamos a ser arrebatados en las nubes. Escuchó a Dios, preparó su casa y salvó a 8 con vida. Como amo ese versículo, salvó a 8 con vida. Si solo puedes salvarte a ti y a tus gatos, que Dios te bendiga. Si tienes una esposa y 2 hijos para sumar a ese gato, y escuchas las palabras del Señor y entras en el lugar secreto. Para empezar a recibir estrategia, la gente siempre quiere hablar y sintonizar todas las redes. ¿Te van a dar la estrategia que tuvo José para salvar a tu casa? ¿Qué dijeron los egipcios de José? ¿Quién es mejor para este trabajo que tú? Un hombre en quien residen los espíritus de los dioses. ¿Y por qué no lo dirían si pensaban que había 105 dioses? Básicamente le estaban dando el mayor cumplido posible. Eres un hombre capaz de sacar del ámbito espiritual respuestas para salvarnos. El trabajo es tuyo. Que Dios bendiga a quienes son capaces de buscarlo para recibir estrategia. Y la quietud y la confianza serán tu fortaleza. Isaías 30:18. Dios los bendiga, verdaderos cristianos. Dios los bendiga. Personas que escuchan. Dios los bendiga, personas que creen. Dios los bendiga, personas que no me envían correos diciéndome, eres una joven interesante, pero no estoy de acuerdo con esto y aquello. Dios los bendiga, ustedes cuyos corazones no tienen el hongo de la incredulidad. Que el Señor proteja sus hogares y los bendiga. Que Él los haga como Elías y aquella mujer, que confiaron en Él y le dieron lo último que tenían. Y la Biblia dice que Él vivió con ella y la vasija de aceite no se acabó y la harina siempre estuvo allí. Y Elías, el profeta, y esa mujer y su hijo comieron durante muchos días. En medio de una hambruna de 3 años que seguramente acabó con muchos animales, muchas personas y toda la economía. Que Dios los guarde en sus casas cuando afuera soplen las tormentas de arena de la decadencia de Estados Unidos. Que puedas estar dentro seguro y cálido con su presencia, con su espíritu, cantando himnos de gloria eterna y majestuosa hacia tu sagrado refugio y a tu fiel y gran protector. Y sin temer nada, porque te pusiste de rodillas. Encontrar la estrategia divina. Y continuemos. Dice, ciertamente los príncipes son necios y los consejeros sabios de Faraón dan consejo necio. Básicamente, esto es lo que Dios te dice.
Sigue mirando CNN y Fox para mantenerte actualizado. Sigue viendo a los hijos de los príncipes que se autodenominan consejeros sabios, pero que dan consejos necios. Él dice, ¿cómo puedes decir que soy hijo de los sabios? ¿Dónde están los sabios? Y él respondió aquí mismo en el versículo 14, por favor, escucha. Él dice que se vuelven necios y se dejan engañar, y a su vez engañarán a Egipto. Muchos estadounidenses van a estar metidos de lleno en la locura del Bitcoin hasta el día en que despierten y vean esos números. $0.00. Cuando el Bitcoin se desplome y el Smith Coin y el Shiba Coin todos sufran la caída más grande de la historia, todos los que ataron su corazón a los príncipes de NOF, los príncipes de CNN, BC, NBC, CBC, DBC, Double D. Cuando atas tu corazón a personas de las que Dios dice, yo pondré un espíritu perverso en su boca también, te mentirán. Cuando sus palabras se derrumben, ardan y fracasen, tu corazón atado a ellos también se derrumbará, arderá y fracasará. Y lo terminaré de esta manera. Dios siempre me ha dicho que las profecías de este canal dejarán perplejos a los sabios. Él dice que la gente escuchará y constantemente dirán, pero dijiste esto en la otra profecía, ¿y cómo encaja con esta? Él dijo que se golpearán contra los ladrillos tratando de entenderlo. Pero al corazón humilde que simplemente se sienta y dice, Dios, no entiendo, Él comenzará a alimentarte con lo mismo que me alimentó a mí. Imagina al Espíritu Santo tratando de poner cosas en mi boca. Y luego yo digo, bueno, Señor, esa sí me supo bien, pero esta no estoy de acuerdo. ¿Cómo podría Dios decirme eso alguna vez? Por ejemplo, a mí, un veterano de la iglesia, 10 años en la iglesia, arraigado en la iglesia con todo mi corazón y alma. Y luego mi padre, dueño y creador, viene y me dice, oye, allá abajo, ¿sabías que los Nephilim van a regresar? Y yo digo, ¿quiénes son esos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y si le dijera que no estoy de acuerdo? ¿Cómo podría saber eso? El reino de hierro y barro que se mezclará con los hijos de los hombres es el surgimiento de estos seres rechazados e impuros que regresan para acostarse con ellos. Las mujeres y hombres hedonistas de hoy y darán origen a una nueva clase de X-Men. ¿Y si Dios no me lo hubiera enseñado? Los X-Men no son un cómic, son un adelanto de las personas con poderes especiales, que serán engendradas en vientres humanos portando ADN impuro. Personas con poderes que Dios serán súper mega estrellas en los últimos tiempos. Porque dice Celestial, hay una cosa que la gente ama. Es la curiosidad. Serán famosos acostándose con hombres y mujeres y trayendo una semilla impura y extraña. ¿Cuál sería el final de este canal si yo hubiera dicho, pero no estoy de acuerdo? Que Dios reciba la gloria por su palabra. Versículo 14. El Señor ha mezclado un espíritu perverso. Esto significa un espíritu que tuerce todo. Un espíritu mentiroso. Un espíritu que es un corruptor en medio de Egipto. Y han hecho que Egipto cometa error en todo lo que hace. Y ella tambaleará como un hombre borracho, cayendo en su propio vómito. Y no habrá más trabajo para Egipto. Trabajo que ni la cabeza ni la cola pueden hacer. Esta es la profecía. Estados Unidos. Colapso económico peor que el de 2008. Un sueño en una noche sobre una mega empresa que cayó estrepitosamente, tratando de borrar sus huellas y con maquinaciones secretas en la cima. Y los efectos de eso en un país vecino y pobre. Inversionistas extranjeros retirándose sin previo aviso de una mina, devastando la economía local y dejando a la gente sin trabajo, sin protección, sin ahorros. Hombres pobres que dependían de un salario semanal o diario, llegando a trabajar y teniendo que escuchar que ya no hay más trabajo para ellos. La mina ha cerrado. La sabiduría de Dios sobre aquellos que escuchan. Dios te bendiga.
No soy asesor financiero, pero sé que si Dios le dio una estrategia a José y José, usando esa estrategia, no solo protegió el palacio del faraón, sino que también protegió incluso a la gente de los países vecinos. Incluso los propios hermanos de José fueron protegidos. ¿Por qué? Porque Dios descargó en la mente de José lo que debía hacer. Entonces, este mismo Dios, Él es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Solo ha cambiado en la mente de las personas porque los pastores son mentirosos hoy en día, muy, muy negligentes. Usan marcadores mágicos para editar a Dios y convertirlo en algo que creen que la gente puede digerir. Dios nunca fue pensado para que tú lo mastiques como un macarrón. Él es Dios. Él no ha cambiado, así como preservó en el mundo antiguo. Él hará exactamente lo mismo por ti si siempre y cuando mantengas esa fe inquebrantable. Porque la fe es la única forma de justicia verdadera, la moneda espiritual más valiosa que Dios acepta de nosotros. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y hasta que nos volvamos a ver, adiós.